Évora. Hablaremos también de la Feria de Abril, que mañana comienza en el Centro Comercial El Campanario de Corralejo. Y charlaremos con Ricardo Gana sobre el concierto homenaje que se hará en Gran Tarajal el sábado 28 de abril a su padre y gran maestro de la percusión, Adolfo Gana, por el segundo aniversario de su fallecimiento. Comenzamos. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, muchos colectivos han salido a la calle para exigir la plena igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. También las distintas administraciones públicas desarrollan campañas y actos para concienciar a la sociedad. Es el caso del Instituto Canario de Igualdad, que dirige Claudina Morales, a quien damos ya la bienvenida en el estudio. Buenos días, Claudina. Buenos días, Pía. Buenos días a todos y todas las oyentes. Ayer mismo el Cabildo de Fuerteventura presentaba una campaña de sensibilización en igualdad de género y son muchas las iniciativas que en este sentido se están llevando a cabo, no solo en la isla. ¿Está el feminismo? ¿Se ha puesto de moda? Pues yo creo que cuando vimos las grandes manifestaciones que se hicieron en el 8 de marzo, yo creo que el feminismo ha habido un antes y un después. El feminismo hasta ahora, a pesar de ser una de las luchas más antiguas, de las asociaciones más antiguas que hay, de los movimientos sociales, de ser un movimiento pacifista, ser un movimiento que ha logrado muchos cambios en la sociedad, ha sido un movimiento que ha estado menospreciado, denostado, ridiculizado a lo largo de la historia, ¿no? No nos es ajenos comentarios como esas son unas machonas, esas lo que quieren es anular a los hombres, marimachas, en fin, de todos siempre en tono muy despectivo, ¿no? Sin embargo, creo que en este 8 de marzo, no solamente el día 8 de marzo, sino en el por primera vez creo que se le dio un tratamiento serio. Ahí los medios de comunicación creo que hicieron un papel muy importante. Las mujeres de los medios de comunicación se implicaron muchísimo. Han habido movimientos a nivel internacional que también han hecho hacer visible esa lucha de las mujeres, como los que están en Estados Unidos, etcétera, y que han hecho que el debate de los derechos de la mujer en esta sociedad se ha empezado a tratar con seriedad. Y por tanto el feminismo, porque el feminismo es el movimiento social que los ha abanderado siempre. Y creo que sí que ha habido un antes y un después. Se ha roto una barrera de alguna manera, ¿verdad? Sí. Yo creo que el feminismo hoy... es que oíamos muchas expresiones. Yo estoy por la igualdad de las mujeres, pero no soy feminista, como si ser feminista fuese algo malo. Y creo que estamos viviendo un momento que se reivindica la palabra feminismo. Y se reivindica que las mujeres somos feministas porque queremos la igualdad plena en una sociedad donde el ser hombre o mujer no te condicione para nada absolutamente, ¿no? Y sí creo que ha cambiado y creo que el feminismo está de moda en mayúsculas, ¿no? En mayúsculas. Y eso me parece un cambio de mentalidad en la sociedad muy importante. El marco de actuación en materia de igualdad entre los sexos en Canarias remite a la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2010. Su primer plan estratégico se concreta en la Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2013-2020, que se está desarrollando ahora. Claudina, ¿en qué consiste? Bueno, esto es lo que llamamos la transversalidad. Y la transversalidad es que las políticas de igualdad no se tienen que impulsar desde el Instituto Canario de Igualdad, sino cada área tiene que desarrollar sus políticas de igualdad. Por ejemplo, si estamos hablando de deportes, la Dirección General de Deportes y la Consejería, en su plan de trabajo tienen que desarrollar unas políticas que permitan ir alcanzando la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte. Si hablamos de cultura, en cultura. Si hablamos en urbanismo. Y si hablamos de ganadería, en ganadería, ¿no? En perspectiva de género en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, ¿no? Y porque es muy importante, porque... es decir, si no tenemos la igualdad incorporada en todas las áreas en las que estamos trabajando, no llegaremos a la igualdad. La igualdad no se puede trabajar de forma aislada, ¿no?
Y se aprueba esa estrategia en el 2013-2020, se aprueba en el 2013 para el 2020, pero es verdad que no se ha trabajado como se debiera. ¿Qué quiere decir esto? Se hacen estudios cada 2 años de la implantación de la estrategia en el Gobierno de Canarias. Y en los últimos años, cada 2 años, el nivel de aplicación de la estrategia va aumentando un poquito, pero no al nivel que la estrategia plantea, ¿no? Y ese es uno de los grandes... ¿Y cuál es el motivo? Porque no se incorporan las políticas de forma natural. Cuando se sigue trabajando en la inercia, y la inercia no hace sino reproducir lo que hemos hecho durante toda la vida. No hay conciencia todavía. Claro, entonces, si no hay una conciencia de que hay que transformar, cambiar, y eso significa cuestionarnos las cosas como las hemos hecho, replantearnos las cosas, entonces eso cuesta. Y además no se tiene interiorizado que esto sea un tema de obligado cumplimiento, de interés social, de obligado cumplimiento, porque existe una ley que así lo dice, ¿no? Y ese es nuestro, aparte del tema de violencia de género que estamos trabajando ahora mucho, hablaremos también es nuestro principal esfuerzo en el que estamos trabajando, es que la estrategia aprobada se incorpore a las políticas del gobierno de forma natural, o sea, que no sea que no, sino que haya un procedimiento que haga que de forma obligatoria tú te tengas que plantear las políticas. Estamos haciendo una experiencia piloto en 2 consejerías, la de Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque es muy masculina, donde pues con una empresa que es asesora para estos temas estamos aplicando la estrategia. Además de estas 2 experiencias donde estamos trabajando muy a fondo, lo estamos haciendo también con el resto del gobierno y la verdad que, bueno, yo estoy contenta porque hay cierta implicación. Y lo último que estamos haciendo con Función Pública es intentar que el gobierno se dote de personal a través de oposiciones, de personas que su cometido dentro de la administración sea hacer que se cumplan los planes de igualdad. Porque estamos viendo cómo hay personas que por su sensibilidad o porque se van formando, pero después se cambian de sitio y no hay quien siga este trabajo. Entonces, tenemos que poner a personas cuyo trabajo sea velar por el cumplimiento de esta estrategia, ¿no? Entonces, la transversalidad, todo esto que estoy diciendo es uno de los grandes esfuerzos, o sea, donde estamos invirtiendo muchos esfuerzos desde el Instituto Canario de Igualdad, y queremos que esto se traslade al resto de las instituciones, de los entes locales, ayuntamientos y entidades insulares, públicas, ¿no? Sí. Y este año y aprovecho para que así lo conozcan, porque va a salir dentro de poquitito una convocatoria para que los ayuntamientos y los cabildos se puedan acoger a esas subvenciones para lograr los planes de igualdad en cada una de esas instituciones que no lo tengan, o para adaptar los que ya tienen, adaptarlos, ¿no? Porque creemos que es muy importante que esto que estamos hablando se traslade a todas las administraciones. ¿Cuál es el diagnóstico actual que usted realizaría en materia de igualdad sobre la sociedad canaria? Vamos a ver, yo creo que es indudable que hemos avanzado mucho con respecto, porque en la historia uno a veces tiende a ver a muy corto plazo, pero claro, las transformaciones hay que verlas con cierta perspectiva, ¿no? Transformaciones y revoluciones, sí, ¿no? Y esto sería más una revolución casi. Efectivamente. Entonces, si nos colocamos a principios del siglo XX, donde estamos ahora, ha habido una transformación brutal. Dando eso por hecho, que ha habido una transformación brutal, nos queda una transformación tan brutal como la que hemos vivido, porque partíamos de una situación no de desigualdades, sino de anulación de las mujeres en una sociedad, ¿no? Hemos conseguido muchas cosas, pero nos quedan otras tantas por conseguir. Y por eso cuando dicen, no, pero es que ya se ha cambiado mucho, digo, sí, se ha cambiado, pero vamos a ver, estas cosas no hay que verlas con el corazón sino con los datos. Pero hay muchas personas, sobre todo jóvenes, mujeres jóvenes, que entienden que ya existe esa igualdad. ¿Cómo se les abre los ojos para decir, todavía quedan muchas cosas por hacer? Y hay que abrir los ojos. Hay que abrirle los ojos a la gente joven, porque lo peor es no ser consciente de la situación que vive. Yo creo que eso es lo peor de todo, ¿no? Cuando no se es consciente de las situaciones, no hacemos nada para transformarlas. Pero está ocurriendo con la juventud, ¿verdad? Sí.
Vemos después con violencia, por ejemplo, cómo hay un retroceso en determinada gente joven, porque luego hay mucha gente joven que está por delante de, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un retroceso en determinadas cuestiones en las que habíamos avanzado, ¿no? Y a veces ni se detectan. El otro día salió un estudio que era desalentador, ¿no? Uno de cada cuatro jóvenes entendía que la violencia era cuando había agresión física. No entendía otro tipo de violencia. Eso es un dato, como digo, desalentador, preocupante, y que nos hace ver hay otras nuevas formas de control y de violencia. Y que pone de relevancia una realidad que está ocurriendo, claro, que se está, la violencia, ¿no?, sexual, vemos ahí, pero es que hay datos donde lo de la manada, esto lo que ha salido recientemente, es decir, ya no es, en fin, hay determinados comportamientos que vemos como no ha habido avances ninguno, y sí podemos hablar en algunos casos de retroceso. Con los temas de igualdad pasa lo mismo, o sea, en general, porque la violencia de género es una expresión más de las desigualdades, ¿no? Pasa lo mismo, es decir, no, estamos iguales. Después, si profundizamos y vemos las cosas, es decir, no estamos iguales. Si hablamos en el empleo, a igual trabajo, distinto salario. Pero esto no es que lo diga el Instituto Canario de Igualdad, o que lo diga una feminista, es que lo dicen todos los organismos internacionales. Entonces, no podemos, desde la Unión Europea hasta todos los estudios que se hacen en todos lados, ¿no? Las mujeres son las que más estudian en la universidad con mejores notas, pero luego les cuesta acceder al mercado laboral y a puestos de relevancia. El techo de cristal, los cargos públicos, los consejos de administración. Hay más mujeres estudiantes, mejores notas, pero hay 3 rectoras en todo el Estado español. Estoy dando algunas pinceladas, quiero decir, pero esto hablamos en el tema del deporte, por ejemplo, y venimos lo mismo. ¿Por qué el deporte femenino no se conoce, no es visible, no se le da importancia? Tenemos magníficas mujeres deportistas que ganan medallas y no tiene nadie idea de quién es. ¿Por qué los premios que se dan a las mujeres y a los hombres son distintos en el deporte? En fin, si hablamos de cultura, hablamos de cultura. Es decir, en todos los ámbitos donde queramos hacer referencia, hay desigualdades. Por tanto, esas desigualdades hay que ponerlas en evidencia, hay que visibilizarlas, y hay que hacer que la sociedad entienda que no es justo para las mujeres, que las mujeres somos una parte, somos personas que tenemos que tener los mismos derechos y deberes. Si hablamos de conciliación laboral y familiar, no te quiero contar. Si hablamos de la corresponsabilidad en el ámbito de los hogares, no te quiero contar qué está pasando. El cuidado, la atención de personas dependientes, mayores. O sea que todo este mundo, y seguimos normalizando, pues bueno, ¿quién cuida de las personas dependientes? Las mujeres. En la mayoría de los hogares, quien lleva el peso de lo que es las familias y en fin, y todo lo que ella conlleva, las mujeres. ¿Por qué tienen dificultades para conciliar la vida laboral y la vida familiar? Porque las responsabilidades son de ellas. Y luego acceder también a esos puestos de elevada cualificación, altos directivos. Entonces, todo esto es una realidad que, en fin, que podemos hablar toda la mañana, pero que lo que nos indica es que nos queda mucho por hacer y que es una responsabilidad, desde luego, las instituciones públicas, pero una responsabilidad social, porque no hay derecho. Claudina, usted se ha caracterizado por ser muy contundente en sus exigencias. Por ejemplo, con el consejero del Cabildo de Lanzarote, Carlos Meca, pidió a Podemos una respuesta contundente a las manifestaciones machistas y sexistas, dijo, de Meca en relación a una viñeta que publicaba el consejero sobre la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez. Fue usted muy contundente. Sí, yo creo que... Vamos a ver, nosotros, si estamos aquí en un cargo de responsabilidad, estamos porque somos, en mi caso, claramente, porque pertenezco a un partido político, ¿no?, que me da la oportunidad de desempeñar este cargo. Por tanto, quiero decir, estamos vinculados a organizaciones políticas. Pero yo, más allá de eso, digo, porque no quiero que esto se entienda porque
Podemos o es, si lo hubiese hecho alguien de Le voy mi a preguntar partido. ahora, voy a ir más allá. Ahora las portavoces de Podemos y del PSOE en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana y Dolores Corujo, también se han mostrado así de contundentes con respecto a ciertos comentarios del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Expresiones como qué guapa viene usted hoy, hay que venir estudiada, y eso es de primero de primaria. ¿Usted cómo lo ve? ¿Le ha afeado el comportamiento? Ustedes que están haciendo esta experiencia piloto, nos ha comentado en presidencia. De esos 3 comentarios, el único que no compartiría es qué guapa viene usted hoy. ¿No? Creo que en un debate parlamentario no cabe qué guapa esté O el hoy. querida también había expresiones como querida, por ejemplo. Sí, Hay una cierta connotación. Sí. Ya, por ejemplo, qué guapa vienes hoy, querida, creo que no cabe en un debate parlamentario. Ahora decir, hay que venir a estudiar, se dice, yo he estado en el Parlamento de Canarias, se dice eso y se dice más. Es decir, hay una cosa que es el debate parlamentario. Independientemente si son hombres o mujeres. Si son hombres o mujeres. Se dicen muchas cosas. Y yo creo que en el momento donde te dicen querida, hay que decir, miren, no me vuelva usted a llamar querida porque no soy ninguna querida. Es decir, usted me trata con el respeto que esta Cámara se merece y me merezco yo, ¿no? O qué guapa está. Y sí, yo no la dejaría pasar. Es verdad, el otro día mismo había un rifirrafe también entre Carolina Darias y un portavoz del Partido Popular, porque también creo que hizo una expresión. Carolina le dijo, mira, no se la admito. No se la admito. Y sobre la marcha se y yo creo que eso, porque es verdad, en la experiencia que se dan situaciones donde las expresiones que se utilizan hacia las mujeres no se utilizarían con los hombres, ¿no? No es que... Sí, hay un deje peyorativo, ¿no? Sí, o en fin... un machismo. Sí, Claudina, sí, no. Estaba buscando la expresión para definir lo que uno siente en los momentos en que es tratada de esa manera, ¿no? Efectivamente, el nombre es micromachismo, machismo. Estaba buscando esa, que no encuentro la palabra exacta para decir cómo nos sentimos las mujeres cuando... Ninguneadas, quizá. Sí, puede ser la palabra. Efectivamente, ¿no? Entonces yo ahí cortaría por lo sano. Ahora, de ahí a decir todo lo demás, no. El debate parlamentario es un debate donde se enfrentan ideas y donde además se le dice al contrario... hay pasión. Hay pasión, se le dice al contrario, tú no tienes razón, tú esto no te lo has leído, tú esto no lo conoces. Eso lo hemos dicho todos y todas 20.000 veces, ¿no? Por tanto, yo digo que las expresiones, y yo, siendo mujer, evitaría en el mismo momento, porque es la manera de que los hombres se den cuenta de que no nos gusta y que no está bien. Seguro que se le ha reprendido. Se le ha dicho, presidente, hay que tener un poquito más de cuidado, quizá. Sí, yo no sé en el debate parlamentario si se le ha dicho, ¿no? Lo que sí es verdad que me da la sensación es que... teniendo en cuenta, hablando de todo esto, ¿cómo diría yo? O sea, hay que reprender todas las cosas. Ahora, tampoco hay que utilizar las cosas políticamente en el sentido de es decir, Fernando no es machista que o sea, o es igual de machista, por no decir que no es, sino es igual de machista que otros muchos que hay allí. Quiero decir que hablo del Parlamento y del propio gobierno y de la propia sociedad, ¿no? Entonces hay que reprender y hay que hacerle ver cuando utiliza términos peyorativos para las mujeres o de falta de respeto o de no tenerle respeto, hay que hacerlo. Claudina, necesita la clase política y también los medios de comunicación, aquí nos incluimos, una cierta formación en esto, porque incurrimos en quizá expresiones, comentarios que no estamos siendo conscientes de la profundidad que puedan tener, ¿no? Claro, se necesita hacer un esfuerzo también en la formación. Sí, es que la formación, vamos a ver, lo que pasa es que se hacen muchas cosas que luego la gente va cambiando, y no se le da una continuidad, ¿no? Por ejemplo, hay un manual para dentro del gobierno y para el propio, donde se habla del lenguaje inclusivo, ¿no? Para utilizarlo hasta en los escritos de
de la propia administración, ¿no? Sí, pero es una forma quizá un poquito, no sé si fría, mandar a la gente, léase este manual y utilícelo. Y ha Habría que hacer habido otro tipo de... formación, lo que pasa es que luego la gente cambia, la gente se va. Los medios de comunicación, hemos tenido una reunión con los medios de comunicación hablando de un código de autorregulación, ¿no? Donde además el instituto ha ofertado formar a las personas que trabajan en los medios de comunicación a la carta, porque somos conscientes de que los medios de comunicación están hoy como están. Me refiero que tienen poco personal, que entonces hacer unas jornadas donde vaya el que no, oiga usted medio, dígame cuándo puede usted hacer las jornadas, la formación por la mañana, por la tarde, cómo utilizamos. Cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, no pasa de los sucesos. Yo hago una comparación muchas veces con el tema de cuando ETA hacía atentados, ¿no? ¿Alguien vio eso con el resultado de muerte? ¿Alguien vio eso en la página de sucesos? No estaba en la página de la política. ¿Cuál era el tratamiento que se le daba? El tratamiento era político, ¿no? ¿A alguien se le ocurrió alguna vez entrevistar a los padres de Letarra, a los vecinos de Letarra para decir que era buena persona? Y seguramente lo era. Era buen vecino, ¿A alguien se le ocurrió darle ese tratamiento a este tema? ¿Por qué se lo damos a la violencia de género, no? Esto es algo que se trabaja, que se educa, que se forma, porque al final todos y todas estamos en una sociedad que es machista y tenemos comportamientos machistas en nuestro día a día. Ellos, nosotras, mira, el otro día salía fuimos a unas jornadas que hubieron donde estamos todas las directoras generales del Estado, y había una cosa que se pone, yo lo he visto por los WhatsApp, ¿no? Donde dice algo así que un niño ha tenido un accidente con su padre y muere su padre, lo llevan a operar y el médico de reconocido prestigio es el que lo opera, ya sé, ¿no? por dónde va. Sí. Entonces, empiezan a preguntar y nadie asocia que la médica... el médico es la figura femenina. Es la madre, ¿no? Es la madre. Entonces dice, ¿cómo puede ser esto? Pues no puede ser. Es decir, ¿cómo tenemos tan incorporada estructurada la cabeza que cometemos... si unimos unos determinados roles a un género, sí. ¿no? Eso es lo que ocurre. Lo hacemos, es verdad, claro, que lo hacemos. El otro día salía otra que era a niños y niñas, ¿no? ¿Cómo tiraría la pelota un niño y cómo tira la pelota una niña? Aquí no se nos... Bueno, sí se nos no puede han visto ver. a mi hija, no han visto a mi hija. Claro, porque... no. Pero cuando le preguntas así, todo el mundo tiraba la pelota de forma brusca cuando el niño, y haciendo un gesto así de amenazamiento y de debilidad, imitando a las niñas, ¿no? Y luego ponían las mujeres jugando a baloncesto, jugando... Entonces, ¿cómo rompían esquemas? Pero es que eran niños y niñas y tenían ya interiorizado en determinados comportamientos de niños y niñas, ¿no? O sea que de esto hay mucho trabajo hecho y que efectivamente reproducimos todos y todas. Por eso digo yo que hay que estar alerta, hay que decir las cosas. Pero esto lo vemos todos los días, no debemos dejarlas pasar, debemos alertar, pero esto es con lo que convivimos, ¿eh? La expresión máxima, yo diría, es de la desigualdad, es esa violencia machista. Aludía usted antes a un estudio que indicaba que muchas veces los jóvenes, sobre todo, no sabían lo que era violencia machista. No está claro, no está definido, no está delimitado. ¿Qué es la violencia machista? Es toda aquella violencia física, psíquica que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? La psíquica también. Sí, claro. ¿Qué tipo de comportamientos engloba todo esto? Es decir, una relación donde los celos priman, sobre todo, es una relación de respeto. Lo digo porque vemos como la gente joven está otra vez relacionando los celos, la posesión relacionado con el amor, ¿no? Y no tienen nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? No solamente no tiene que ver, sino son relaciones que no son sanas, que no son de respeto, ¿no? Y por tanto... hay que educar en buscar esas relaciones y saber dar esas relaciones, ¿no? Por eso digo yo que esto tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de toda la violencia física o psíquica
que se ejerce sobre las mujeres, ¿no? Tenemos una variedad muy amplia, ¿no? Que hay que detectar y hay que educar para que se conozca, ¿no? Porque lo peor de todo es decir, no saber que la estamos sufriendo y no saber qué es violencia. Hay otra cuestión también, sobre todo a la hora de hacer datos, cuando se cierra un ejercicio y se dan estos datos de tantas mujeres han muerto apuñaladas, asesinadas en manos de sus parejas, pero realmente, ¿quién es víctima? ¿Solo la mujer? ¿Los hijos? ¿Hay más grupos que se pueden incluir? Porque vemos en las estadísticas que muchas veces, por lo menos en los medios de comunicación, es como si fuera un concepto que no termina de estar claro. Y fíjate que la ley se modificó, que me parece que es muy importante. O sea, los niños y niñas son víctimas de violencia de género. Es decir, si en una casa, en una unidad familiar o en una pareja o expareja hay niños y niñas y viven la violencia de género, son víctimas también, tan víctimas como la madre. Pero es verdad que no se reflejan muchas veces en los datos. Ahora es verdad que la ley se ha modificado, que ya se empieza a trabajar con los niños y las niñas, es una obligación. De hecho, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante del Instituto para dotar a la red de recursos que hay para la atención a las víctimas de violencia de género, tanto de más personal como de la especialización del personal que hay para atender a los menores y a los y las menores, porque no tienen el mismo tratamiento las mujeres que los niños y niñas, ¿no? Entonces tienes que especializar en detectarlo, en trabajarlo y en recuperar a esas personas que quedan dañadas después de sufrir la violencia de género. Los medios reflejan a veces lo más sensacionalista. Yo me gusta decir, si tenemos mujeres muertas, la máxima expresión, pero en el 112, en el pasado, en el 2016, todavía no tenemos los datos, están mirándose los datos del 2017, han habido más de 8.500 llamadas. La mayoría de las mujeres, un número muy importante, ni siquiera ha dado ese paso. Vamos a hablar de eso, porque también hablando de datos, Canarias es la cuarta comunidad autónoma con la ratio más elevada de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, con 21,5, una cifra que se encuentra por encima de la media nacional establecida en 17,2. ¿Esto a qué es debido? ¿A que realmente hay mayor conciencia y se llama más y se denuncia más, o es que realmente hay más violencia? No lo sabemos porque no ha habido un estudio en profundidad, pero efectivamente yo cuando dicen este dato negativo me gusta darle la vuelta, por lo menos para que lo pensemos, porque yo creo, el otro día estaba la presidenta del observatorio, ay Dios, como yo le digo, Maru, no me acuerdo ahora el nombre, en fin, ella lo entendía como un dato positivo. Digo, es verdad que no hay un estudio en profundidad para saber exactamente qué pasa, pero yo casi que esto sin tener esos estudios, pero es verdad que Canarias primero tiene una red muy importante de recursos para la atención a las víctimas de violencia de género. Vivimos en islas, cada isla, el Hierro, aun siendo muy chiquitita, tiene su recurso que está en la puerta, ¿no? Todavía en Canarias existe unas redes familiares, sociales, que son importantes y que tú que no eres nacida aquí, es decir, se crean vínculos con las personas porque somos sitios al final chiquitos, ¿no? Y esos vínculos yo creo que hacen también que no, una de las características muchas veces de la violencia de género es que te aíslan totalmente, ¿no? De tus familias, de tus amistades, de tu... Yo creo que aquí los vínculos son tan fuertes, los sitios son tan chiquitos que esa desprotección total no es lo mismo que en una ciudad, ¿no? Por tanto, hay elementos que indican que puede ser que la mujer... tenga más facilidad. Sí, tenga más facilidad, esas redes que te terminan de apoyar no se rompan tanto. En fin, que hay algunos datos que hacen ver que las mujeres no están tan desprotegidas como pueden estar en otros sitios, ¿no? Y yo casi que con todos estos datos diría, oye, no, le estamos diciendo todos los días a las mujeres que denuncien, por tanto, cuando denuncien vamos a felicitarlas porque lo hacen, ¿no? Decía usted, daba ese dato, 8.500 denuncias. ¿Cuál es el porcentaje que se estima de mujeres que todavía no han dado ese paso?
Que tienen miedo y no lo han hecho. No lo sé, no hay puede. datos, sí, no hay datos, no hay estudios que nos digan exactamente cuánto, ¿no? Pero el otro día teníamos unas jornadas que hicimos con todo lo que tiene que ver con la judicatura, ¿no? Fiscales, jueces, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera. Y había uno de los ponentes que decía que alrededor de la mitad, que esto es muy duro. Yo había leído algún dato también, Sí. por encima del 50% Sí. de gente todavía que no. Y bueno, pues fíjate tú que si al 112, que son las llamadas de emergencia, han llamado 8.500 mujeres, pues por esa regla de 3 estaríamos hablando de una cifra muy elevada. Sí, muy elevada. ¿Qué aconseja usted a las mujeres que sufren algún tipo de violencia de género? Es que hay recursos para que... primero hay que decir que las mujeres aquí en Canarias, eso es una cuestión que plantea el Pacto de Estado. En Canarias se atienden a las mujeres en los recursos que tenemos, hayan o no presentado la denuncia. Porque hay mujeres que no están en condiciones de presentar una denuncia, no quieren presentar una denuncia, no pueden presentar una denuncia, ¿no? Entonces, pero se les atiende igualmente, lo digo porque es importante. A veces las mujeres tienen miedo a cosas que no les van a suceder, pero tienen miedo a sus hijos, perder sus hijos y sus hijas. Están en una situación donde después de estar oyendo toda la vida eres una inútil, no sirves para nada, te lo crees. Te lo acabas crees. interiorizando, ¿sí? Quiero decir que se acerquen a los recursos porque hay apoyo psicológico, que no se crean que esas situaciones son normales, que no se crea que tienen que vivirlas de por vida, que no van a perder sus derechos, sino que van a recuperar derechos, que es verdad que es un proceso y no siempre fácil. Hay muchos casos en que las mujeres hacen la media son de 8 intentos de separarse del agresor hasta que lo consiguen. 8 intentos, madre mía. Porque están muy anuladas psicológicamente. O sea, todo es un proceso. Muchas veces cuando oímos, que yo me pongo de los nervios cuando dicen, a ella le va la marcha porque volvió otra vez con él. Hay que entender cómo están en ese las momento mujeres, para tomar cómo esa están situación. las mujeres para volver, qué tipo de dependencia se crean, cómo funciona la mente en esa situación de estrés para que eso se dé. Sobre todo que si hay recursos que no se aíslen, hay recursos que acudan a ellos. Claudina, y por ejemplo familiares, amigos que están observando ciertas conductas y que yo creo que existe como cierto pudor a dar ese paso hablando de una tercera persona, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje a estas personas que están viendo lo que está sucediendo y que no se atreven por distintos motivos? Pues hay que hacerlo porque hay que detectar los casos en los que se está sufriendo la violencia para poder intervenir en ellos. No siempre se interviene, que decir, esto no se interviene, en fin, poniéndole una pistola a la mujer y diciéndole, oye, es que tú que tienes que salir de aquí. No, eso es un proceso, depende de la mujer. Hay mujeres que lo dan solas y cuando ya se acercan a los recursos ya tienen una decisión tomada. Hay mujeres que se acercan a los recursos y que van tomando la decisión a medida que se ven fortalecidas, ¿no? Es importante que nos coordinemos todas las instituciones. El otro día había unas jornadas que se aprende mucho, o por lo menos se aprende a poner ejemplos que nos sirvan para entender, o sea, o visibilizar, sí, quizá también, ¿verdad? Sí, por ejemplo, decía, esta era una jornada que se hicieron con educación para las tutores y tutoras de los centros. Decían, ustedes no saben lo importante que es para una mujer cuando llega a una tutoría, dice, ellas están en una situación donde no se valoran absolutamente nada, donde están, es decir, hay un deterioro de esa persona tan grande que solamente decirle, oye, lo has hecho muy bien, pues tu hijo o tu hija está mejorando los estudios, se nota que estás haciendo, dice, tú no se pueden imaginar, esto lo decía una terapeuta, lo que eso significa para una mujer que está tan hundida. O sea, cómo entre todos y todas podemos hacer gestos para darle valor a esa mujer, que se vaya empoderando y que vaya pudiendo salir de esa situación. Sí.
Claudina Morales, directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por atendernos. Oye, no, a ustedes por invitarme y vamos para cuando quieran porque como se ve me apasiona. Ya se le ve. Muchísimas gracias, Claudina. Ahora continuamos en la mañana de COPE Fuerteventura. ¿Quién las ha llamado el sexo débil?